Hola a todos. Comenzamos en este vídeo el estudio de la unidad dedicada a la prehistoria y en concreto en este vídeo vamos a comenzar hablando sobre el origen y la evolución de la humanidad. Bien, el ser humano, como el resto de los seres vivos, es una especie que se ha transformado con el paso del tiempo biológicamente según las leyes de la evolución. Este proceso, en el caso de los seres humanos, se denomina hominización. Hace unos 6 millones de años en África, una especie que pertenecía a los primates sufrió una serie de cambios que dio lugar a que aparecieran dos ramas evolutivas distintas. Una de ellas haría posible que aparecieran los chimpancés y la otra, la que denominamos homínidos, llevaría a la aparición del hombre moderno, del hombre actual. Bien, vamos a hablar entonces sobre los homínidos. Los homínidos desarrollaron el bipedismo, es decir, caminar sobre dos pies. Y esto hizo posible que se levantaran para llegar a ver a sus depredadores, y eso les facilitó poder huir de ellos y posibilitó también que esta especie que tenía esa capacidad pues sobreviviera y los que no tenían esa capacidad pues fueran eliminados. También levantarse sobre dos pies liberó las extremidades superiores, es decir, las manos, para poder realizar otro tipo de actividades, como por ejemplo fabricar instrumentos. También el paso de andar sobre cuatro patas a sobre dos patas, a bipedismo, modifica los huesos de la pelvis. Esto es muy interesante. Vemos aquí, esto sería una pelvis de un chimpancé, por ejemplo, y esta es una pelvis humana. Si se ve, la dirección por la que sale la cría es mucho más directa en el hueso de un chimpancé que en la pelvis humana. Tiene que girar de una manera que hace que los bebés cuando nacen sean más inmaduros y estén menos los huesos del cráneo, por ejemplo, estén menos soldados y sean más blandos, y el bebé cuando nace lo hace en un estado mucho menos maduro que otros animales. Eso va a hacer que los vínculos del grupo van a reforzarse, ya que van a apoyarse y van a ayudarse para ayudar a la madre y a la cría a que puedan sobrevivir, porque, como decimos, el bebé nace en un estado de inmadurez mayor que otros animales. Por otro lado, también se va a ver un progresivo desarrollo del cerebro y también de la capacidad craneal, es decir, la capacidad craneal, el volumen que cabe aquí, va a aumentar y lógicamente el cerebro también va a aumentar de tamaño. Vamos a tener también relacionado con lo anterior mayor uso de las manos, y también los brazos se acortarán con respecto a las piernas. Eso se verá en todo el proceso de hominización. Y finalmente se va a reducir el tamaño de los dientes y de las mandíbulas, porque también el tipo de alimentación cambia, y si vemos aquí la mandíbula es mucho más potente, mucho más fuerte que la de la actual, que sería la nuestra, y los dientes también cambian de tamaño. Bien, empezamos con el primero de los homínidos que vamos a ver, que es el Australopithecus, que tiene una altura entre 1 metro, 1,4 metros, 1,5 metros, es pequeño, es pequeñito. Tiene un cerebro con una capacidad entre 400 y 500 centímetros cúbicos. La antigüedad ronda entre los 4 millones de años hasta 2 millones de años, hemos encontrado restos. Y respecto a utensilios y avances, pues no va a fabricar herramientas. Utilizará las herramientas que encuentra prácticamente sin modificar, y esas son las que va a utilizar. Y el Australopithecus lo vamos a encontrar en África. El siguiente homínido que vamos a ver es el Homo habilis, que ya es más alto, un poco más, entre 1,4 y 1,5 metros. El cerebro también es mayor, llega hasta 800 centímetros cúbicos, y tiene una antigüedad de entre 2,8 y 1,5 millones de años. Y respecto a los utensilios y avances, pues va a elaborar las primeras herramientas de piedra. Serán piedras que conseguirán o uno o un par de filos, y ya sí están modificadas para la utilización que ellos querían. Y este espécimen, el Homo habilis, tampoco va a salir de África, solo lo vamos a encontrar en África. Le seguiría el Homo erectus, que ya también sería un poco mayor, como vamos viendo aumenta la altura, entre 1,6 y 1,8 metros 80, un cerebro también mayor, entre 800 y 1000 centímetros cúbicos, y una antigüedad que ronda el 1,9 millones de años hasta los 70.000 años. Respecto a los utensilios, pues ya va a elaborar herramientas más trabajadas, como las que se conocen como bifaces, porque están tiradas por los dos lados. Si lo comparamos con el anterior, ya vemos que requiere mucho más trabajo.
se cubría con pieles y conocía el fuego. Y este se localiza en África, pero ya sale del continente africano y ya encontramos restos de Homo erectus en Asia. Tenemos también el Homo antecessor, que es interesante porque es un espécimen, ya hablaremos, que en principio solo aparece en Europa y casi la mayoría se ha encontrado solo en Atapuerca, aquí en España. Entre 1,6 metros y 1,85, un cerebro de unos 1000 centímetros cúbicos y una antigüedad alrededor de 1 millón de años, 800.000, 1 millón de años. Y respecto a los utensilios y avances, son utensilios los que hemos encontrado relacionados con este homínido, son bastante toscos, de gran tamaño, se diferencia, se ven menos trabajados que los del anterior, que los del Homo erectus, y se localizan, como hemos comentado, en Europa. Básicamente la mayor parte de los especímenes parece ser que se ha encontrado solo en la Sierra de Atapuerca. Se han encontrado otros especímenes de una cronología de una época parecida, pero no hay datos suficientes para saber si son el mismo homínido o no. Pasaríamos entonces a hablar del Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal, que tiene una altura entre 1,6 y 1,7, un poco más bajo. Tiene un cerebro de 1500 centímetros cúbicos, bastante grande, y una antigüedad entre 250.000 y 28.000 años. En los utensilios que va a utilizar, pues se caracteriza porque fabrican varios instrumentos de una misma piedra, es decir, de una misma piedra sacan lascas, pequeños trocitos de sílex, que luego continúan tallando, es decir, de una misma piedra consiguen una cantidad importante de utensilios. Lo que se llama la técnica Levallois, que es característica del hombre de Neandertal. También conocían el fuego, elaboraban vestidos con pieles y, algo muy interesante, enterraban a los muertos, es decir, enterraban a los muertos con un cierto número, ciertos rituales, es decir, que ellos ya pensaban que existía una vida más allá de la vida terrena. Algo muy interesante porque hay que reconocer y hay que comentar que el Homo neanderthalensis no somos nosotros, es decir, es una especie que desapareció y que ya tenía esa mentalidad y esa idea sobre una vida en el más allá. Y se localiza en Europa y en Asia. Y también respecto a los utensilios y avances, hay ciertas teorías, ciertas pruebas que dicen que podría ya también haber desarrollado cierto tipo de arte, que eso está en investigación actualmente. Y finalmente llegaríamos a nosotros, al Homo sapiens. El Homo sapiens llega a una altura entre 1,7 y 1,8 metros, un cerebro parecido al del hombre neandertal, 1500 centímetros cúbicos, una antigüedad que va desde hace 195.000 años lógicamente hasta la actualidad. Y respecto a los avances y utensilios, pues va a fabricar varios tipos de instrumentos de piedra, vemos muy distintos, también instrumentos de hueso y de asta, de cuerno de animal. Sabía encender fuego, ya el Homo sapiens sabía encender fuego, y realizaban obras de arte. Eso ya es plenamente seguro, se sigue haciendo, pero el Homo sapiens tenemos pruebas de ello desde el Paleolítico, y se localiza pues en todo el mundo. Aparece originalmente en África y desde África se extiende a todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo dedicado a la evolución humana. Espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.